La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, quiero leer con ustedes la palabra de Dios. Hace unas semanas hablamos acerca de la conversión de Mateo y hablábamos que después de que Dios lo trajo a su reino, Mateo se convirtió en un emisario, en un mensajero del reino. Es más, de los evangelios que conocemos como los sinópticos, Mateo es el que presenta con mayor fuerza el hecho de que Jesucristo es el Rey esperado por el pueblo judío, el Rey anunciado por los profetas, el Rey que Dios prometió enviar para la liberación de su pueblo, y especialmente cuando hablamos de la liberación del pecado. Entonces, hoy quiero, hermanos, seguir sobre esta misma línea de hablar de la realeza de Cristo bajo el tema: si Jesús es el Rey, entonces recíbelo en tu corazón. Dice Mateo capítulo 2 versículo 1. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y en el capítulo 4 y el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, creo que no hay una revelación más grande que los seres humanos podamos recibir en este mundo, en esta época, en este tiempo, a este lado de la eternidad, sino la revelación, el entendimiento, la comprensión en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que Jesucristo es el Rey de los cielos, que ha venido con un propósito, y claramente lo menciona la Escritura, ¿verdad? El propósito de Cristo, aquí el mismo Evangelio de Mateo lo dice en el 1:21, dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, la diferencia, hermanos, entre una persona u otra, entre un grupo y otro grupo de personas en el mundo, la gran diferencia la hace precisamente cuando la revelación de Dios viene a nuestro corazón para entender que Jesucristo es el Rey de los cielos. Toda persona que en algún momento determinado en esta trayectoria de la iglesia cristiana hasta el día de hoy, hermanos, que ha sido sensible a Dios, sensible al Espíritu, para recibir de parte de Dios esta revelación que nos trae el Evangelio del Señor Jesucristo en cuanto a la realeza de Cristo, y lo ha recibido en su corazón, su vida ha sido transformada. No solamente ha sido cambiada su vida, sino también su eternidad. Porque, hermanos, aquí en la tierra nos jugamos, por decirlo de esa manera, nuestro destino eterno. Usted y yo, después de que moramos, no podemos decidir nada, no podemos cambiar en lo absoluto el rumbo eterno de nuestra vida. Tenemos que hacerlo antes. Tenemos que, hermanos, estar seguros hacia dónde irá nuestra alma, con quién estaremos, si con Dios o con el diablo, si estaremos en el cielo o estaremos en el infierno, si nos condenaremos o nos salvaremos. Pero es una decisión, un rumbo, hermanos, que únicamente puede ser cambiado cuando recibimos al Hijo de Dios, cuando recibimos el reino de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios
en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra: salvará a su pueblo de sus pecados, porque para eso vino Jesús como Rey a esta tierra. Vino precisamente, hermanos, para salvar nuestra vida de la condenación y de la muerte. Entonces quiere decir que Dios, hermanos, está tratando con los hombres sobre la faz de la tierra, sobre todo a través de la revelación del Evangelio, para que podamos comprender, para que podamos entender en el Espíritu, y que Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda, nos asiste, hermanos, a entender esta verdad, porque esta verdad es crucial para nuestra vida. Entonces, bajo este tema, si Jesús es el Rey, entonces recíbelo en tu corazón. Si el Espíritu Santo te llega a ti a convencer que Jesucristo es el Rey de los cielos, que Jesucristo es el Rey que Dios envió a este mundo para salvar tu alma, entonces ¿qué debemos de hacer los seres humanos al entender esa verdad espiritual, hermanos? De recibirlo, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y quiero mencionar dos cosas sobre este tema. Lo primero, hermanos, que el Evangelio de Mateo nos da evidencias de esta verdad divina de que Jesús es el Rey prometido. Y hay en el Evangelio de Mateo, en los primeros 4 capítulos, o sea que para que usted pueda entender o usted pueda descubrir estas evidencias que la palabra de Dios nos da, el Espíritu Santo a través de Mateo nos da sobre Cristo, hermanos, es necesario que podamos leer, deberíamos leer aquí en esta tarde 4 capítulos de la Biblia, hermano. Por lo menos del 1 al 4 de Mateo. Pero lo vamos a hacer nada más como un comentario, para que usted vea, hermanos, cómo el Espíritu Santo está trabajando con el hombre, está trabajando con nosotros a través del Evangelio, para que lleguemos a entender la realidad espiritual, la verdad más grande que usted y yo necesitamos conocer en nuestro corazón, y es que Jesús es el Rey enviado por Dios para nuestra liberación. La primera evidencia, yo le llamo la evidencia del testimonio de la genealogía. Usted dirá, ¿y por qué la Biblia tiene esta serie de nombres en el capítulo 1, por ejemplo, del 1 al 17? Se ocupa Mateo, hermanos, para mencionar nombres desde Abraham hasta José, ¿verdad?, que fue el padre adoptivo, porque no fue el padre biológico de Cristo, ¿verdad?, sino el padre adoptivo. Es decir, porque él creyó en lo que el Espíritu Santo había hecho en el vientre de María, ¿verdad?, siguió adelante con su matrimonio con ella y adoptó ese hijo que fue engendrado por el Espíritu en su vientre. Entonces, pero usted vea cómo, hermanos, desde Abraham, dice la Escritura en el versículo 1:1 de Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, a quien se le había dado la promesa, hermanos, de levantar un pueblo que sería, hermanos, que traería la bendición para toda familia de la tierra. Entonces, desde Abraham, la promesa fue dada a Abraham, y desde ahí Mateo comienza, hermanos, a establecer un hilo genealógico, un árbol genealógico, una línea desde Abraham hasta José. ¿Y por qué? Bueno, nosotros no tenemos mucho, al menos aquí en El Salvador, hermanos, no tenemos mucho cuidado de llevar un árbol genealógico. Si hay aquí algún hermano que conoce 3 o 4 generaciones de sus antepasados, conoce los nombres, donde vivieron, tiene fotografías, hermanos, los felicito, hermano. Pero generalmente, hermanos, los latinos, ¿verdad?, o los que estamos aquí a esta parte del mundo, no tenemos mucho interés en esos detalles. Yo le aseguro que algunos acá no saben ni siquiera cómo se llamó su tatarabuela o tatarabuelo. A lo sumo el abuelo o los abuelos. Pero en el caso de los judíos sí eran muy estrictos, hermanos, para llevar registros
de las familias o de la descendencia. Y aquí es muy importante porque a Abraham se le prometió levantar una descendencia a través de la cual serían benditas todas las familias de la tierra, y esta misma promesa fue ratificada por Dios en el tiempo de David, el rey David. Y a David Dios le prometió que levantaría un rey que reinaría en su trono eternamente. Entonces podemos ver que para ellos, para el pueblo judío, era así muy importante poder entender, poder saber, sobre todo comprobar en este caso que Jesús era merecedor del reino, es decir, porque era descendiente de David o era descendiente de Abraham, a quien ellos admiraban y a quien ellos, hermano, en quien él confiaban. Entonces, para los judíos, hermanos, la genealogía era sumamente importante, porque era una evidencia inequívoca que aquella persona tenía un linaje real, en este caso, porque aquí están mencionados, además de Abraham, varios reyes en la línea, hermanos, de los reinados de Judá y de Israel, hasta el momento cuando el Señor viene a este mundo. Entonces, en primer lugar, Mateo está demostrando, hermanos, que Jesucristo es el rey enviado del cielo a través de la genealogía que él presenta al pueblo judío para evidenciar que Jesús viene en la línea real y por tanto tiene derecho al trono de Israel. En segundo lugar, el testimonio de los magos. Estos magos, dice la Escritura, que habían venido de Oriente hasta Judea, hasta Belén, y venían convencidos, porque no eran, hermanos, cualquier persona. Es decir, cuando la Biblia habla de que ellos eran magos, esa palabra de donde se deriva la palabra mago aquí, tiene que ver con un linaje de sacerdotes allá en el Medio Oriente, allá en la parte de la, digamos, lo que hoy es Irán, ¿verdad? Persia, que se habían dedicado al estudio de las Escrituras, al estudio, diríamos, de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Ellos eran expertos en la profecía, y al mismo tiempo, hermanos, el Señor, a través de la palabra, de una manera sobrenatural, les reveló el nacimiento del Rey de Reyes, y les reveló también el lugar a través de la palabra de donde el Señor iba a nacer. Y es por eso que ellos vienen desde allá hasta Jerusalén. Habían caminado, hermanos, miles de kilómetros desde allá a la parte norte, allá lo que hoy es Irán, ¿verdad?, hasta la tierra santa, es decir, hasta Jerusalén, que eran muchos kilómetros, miles de kilómetros, y los habían atravesado, pero ellos ya venían convencidos, porque la palabra y el Espíritu los había convencido, hermanos, de quién era Jesús. Porque cuando ellos vienen, dice al rey Herodes, le dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Claro que cuando esta pregunta llega al oído de Herodes, hermano, Herodes comenzó a temblar, porque obviamente se sintió amenazado por el nacimiento de un nuevo rey. Si el único rey era él, el rey de los judíos en ese momento, ¿verdad? Entonces dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ellos estaban convencidos. Tanto era el convencimiento de ellos de que Jesús, hermanos, por lo que el Espíritu les había revelado. Por eso es importante, amados hermanos, nadie puede venir a Dios, dijo Cristo, nadie puede venir a mí si no lo fuera revelado por el Padre. Amén. Nadie puede entender a Cristo, nadie puede recibir a Cristo, nadie puede, hermanos, conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, a menos que Dios se lo revele. ¿Y cómo Dios lo revela? A través de la palabra y del Espíritu, hermano. El Evangelio de Cristo, por eso es importante predicarlo. ¿Por qué? Porque a través del Evangelio, hermanos, el Señor trae la revelación de quién es el Hijo de Dios a nuestro corazón.
Y esa es la obra que Dios había hecho a través, hermanos, de su palabra en estos reyes. Y tan convencidos estaban que ellos dicen: porque hemos venido para adorarle. Ellos no solamente sabían que Jesucristo era el Rey enviado del cielo, el que iba a cumplir o había cumplido, hermanos, las promesas que Dios había dado, sino que tan convencidos estaban de que Él era el Rey de Reyes, que dijeron: hemos venido a adorarle. ¿Sabe, hermanos, que cuando usted y yo conocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Rey, nuestro corazón se va a inclinar a Él, nuestro corazón se va a humillar delante de Él para adorarle? Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero no tienen una vida de adoración a Cristo. No tienen una vida, hermanos, de humillación delante de Cristo. No hay adoración en su corazón. No hay reconocimiento a Cristo como el Rey de Reyes y Señor de los señores. Solamente ven a Cristo como aquel que le va a sanar sus problemas. Ven a Cristo como aquel que les va a ayudar en medio de la angustia, en medio del problema, en medio del dolor. Pero no lo ven como el Rey que es digno de adoración. Hermanos, cada cristiano debemos de reconocer entonces que Jesucristo es digno de adoración. Es por eso que cantamos. Usted dirá: ¿por qué en la iglesia se canta? Bueno, cantamos porque el canto es una expresión de adoración a Dios. ¿Por qué servimos a Dios en la iglesia? Porque el servicio es un acto de adoración a Cristo. Es un acto de reconocimiento a Cristo. Hermanos, ¿por qué entregamos nuestra vida al Señor? ¿Por qué consagramos nuestra vida al Señor? ¿Por qué obedecemos a Cristo y a su palabra? Hermanos, porque la obediencia es una manifestación de adoración al Señor. Amén. Si somos obedientes es porque reconocemos que Jesucristo es Rey sobre nuestra cabeza, hermano. Que tenemos un Señor que gobierna nuestra vida, que no podemos hacer lo que nosotros se nos ocurra hacer con nuestra vida, sino, hermanos, vivimos bajo el sometimiento del gobierno de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, testimonio de la genealogía presenta Mateo. Segundo testimonio, el testimonio de los magos de Oriente, de los sabios, como se traduce también, de Oriente, que vinieron reconociendo a Cristo como Rey y adorarlo. En tercer lugar, el testimonio de la creación. Me encanta mucho lo que dicen estos sabios. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente. Impresionante, hermano. O sea que Cristo es el dueño, hermano, de todas las estrellas que hay en el universo, hermano. Cristo es el dueño por creación, como creador, hermano, de todas las cosas que existen. Por eso no nos sorprende el hecho de que Dios haya tomado una de sus estrellitas que tiene en el cielo y la haya puesto como señal inequívoca para estos hombres, para identificar el lugar del nacimiento del Mesías. Y esta era una profecía de Miqueas, hablando acerca del nacimiento virginal de Cristo. Y hablando también del lugar exacto donde Jesús iba a nacer. Hermanos, esto nos dice que la misma creación, la creación de Dios, testifica que Jesucristo es Rey. Dice la palabra del Señor. Quiero que vaya conmigo al libro de los Salmos. Vamos a leer un par de salmos, un par de versículos en los Salmos. Uno de ellos es el Salmo número 8. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria ¿sobre qué? Sobre los cielos. Y de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos. ¿De quién es el cielo? Y de toda la obra, hermanos, que está en los cielos. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí está claramente, hermano, diciendo la palabra de Dios que Jesús es dueño, hermano, del universo. Es más, si queremos usar un versículo paralelo, un pasaje paralelo, en Hebreos capítulo 1 dice que el universo está hablando, hermanos, de esa majestuosidad y grandeza de la creación de Dios, la que vemos y la que no podemos ver. Hermanos, dice la palabra que nada más es un reflejo de la gloria de Dios. Entonces Dios tomó una de esas estrellitas que tiene en el cielo, hermano, que dicen que una estrella es no sé cuántas veces más grande que la tierra. Una estrella que usted la ve pequeñita porque está a millones de años luz de distancia. Pero una estrella, hermanos, es mucho más grande que el planeta Tierra entero. Y el Señor tomó una de esas pequeñas estrellas de su universo, hermanos, para mostrar, hermanos, que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Para mostrar que Jesucristo es el creador de los cielos y de la tierra. Para demostrar que a los pies de Jesucristo, hermano, está su creación, porque Él es más grande que la creación. Imagínense si el universo es infinito, si el universo es tan grande que no se puede medir, Dios es más grande que el universo. ¿Por qué? Porque Dios creó el universo. Y el universo solamente es un reflejo pequeño, hermanos, de la gloria de Dios. Por eso dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, entonces tenemos el testimonio de la genealogía, el testimonio de los sabios de Oriente, el testimonio de la creación que reconoce la grandeza de Cristo, el poder de Jesucristo en su nacimiento aquí en la tierra. Luego hablemos del testimonio de la profecía. Hay muchas profecías, solamente en el capítulo, los primeros capítulos de Mateo, hermanos, se cumplen más de 15 profecías. Y una de ellas, en el capítulo 2, versículo 13, vea lo que dice la palabra. Cuando el ángel del Señor se aparece a José y le pide que se levante y tome al niño que está en peligro de morir a causa de lo que Herodes pretendía, en el versículo 18 dice: voz fue oída en Ramá, grande lamento, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Vemos aquí que el lamento de los niños que murieron a causa, hermanos, del intento de Herodes de asesinar a Jesús. Dentro de todos esos niños que eran menores de 2 años, la intención de él era acabar con ese rey que los sabios habían profetizado o habían declarado que había nacido en Belén, en Judea. Aquí se cumplió una profecía de Jeremías. En el capítulo 2, versículo 6, se cumple otra profecía: oh tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Tenemos 2 profecías cumplidas. Vemos otra profecía cumplida, hermanos, en el versículo 19, en el 21, cuando una vez más el ángel se aparece para que él vuelva, es decir, José vuelva con su familia una vez más a Nazaret. Es decir, vemos a través de todo el Evangelio de Mateo, hermanos, el cumplimiento de las profecías exactas en su tiempo y sobre la persona del Señor Jesucristo. Entonces llevamos 4 evidencias: evidencia de la genealogía, evidencia del testimonio de los sabios,
evidencia del testimonio de la creación, evidencia del testimonio de la profecía cumplida perfectamente en la persona de Jesucristo. Ahora veamos el quinto testimonio del Espíritu. En el capítulo 3 y versículo 11 dice Juan el Bautista: y yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Más adelante, hermanos, en el versículo número 16 dice: y después que Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Vea qué interesante, dice la palabra que cuando Jesús, hermanos, se bautizó, ese Espíritu del cual habla Juan el Bautista, que bautizaría con espíritu y fuego a través de Cristo, hermanos, lo vemos, dice, descender sobre él. O sea que el Espíritu Santo, hermanos, descendió sobre Cristo, y en esta forma sobrenatural, creo yo, para evidenciarles a todos, dice que no es que el Espíritu Santo, hermanos, sea una palomita que anda revoloteando, porque algunos creen que el Espíritu la paloma nada más es una ilustración del Espíritu, específicamente en esta manifestación que hubo acá del Padre como testimonio de Cristo. Creo, hermanos, que la razón por qué Dios permitió que el Espíritu Santo fuera manifestado de esta manera es para que todos los que estaban ahí, que no sabemos cuántos miles de personas estaban ahí alrededor cuando Jesús viene al Jordán para ser bautizado por Juan. A lo mejor habían miles de personas, porque la Biblia dice que eran cantidad de personas que venían, hermanos, a Juan en su predicación. O sea, Dios quería, hermanos, que todos los que estaban ahí, sean 1000, 2000 o más personas que estaban ahí congregados, tuvieran una evidencia que el Espíritu Santo había descendido sobre la persona de Jesucristo. Esa es la evidencia de Dios, porque Dios estaba certificando a través de ello, a través de la unción del Espíritu Santo, como lo habían hecho en el tiempo pasado los reyes y los sacerdotes cuando eran ungidos, hermanos, con aceite, para evidenciar que Dios los había comisionado a un ministerio. Ahora, hermanos, el Rey de Reyes no es ungido con aceite, el Rey de Reyes no es ungido con otra cosa, sino con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Dios, hermanos, dio el testimonio visible del Espíritu Santo sobre la persona de Cristo. La evidencia número 6 es el testimonio audible del Padre. Solamente hay 2 ocasiones en la Biblia, hermanos, si no estoy errado. Solamente hay 2 testimonios audibles, es decir, que Dios deja que su voz se escuche en la tierra para certificar a la persona de Jesucristo como su Hijo y como su enviado. De estas 2, una de ellas es la que leemos aquí. Dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, la voz de Dios se dejó oír. Hermanos, no sabemos, bueno, tuvo que haber sido a lo mejor en hebreo, ¿verdad? O en griego, no lo dice la Biblia aquí. Pero lo cierto es que Dios habló desde los cielos y hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en el cual mi corazón tiene complacencia. Es decir, este es el Hijo a quien yo he enviado para que cumpla mi voluntad. Amado hermano, hay personas que andan buscando dioses donde no hay. Algunos se inventan dioses y los adoran y les piden milagros. Hermano, el único que puede hacer milagros se llama Jesucristo.
El único que puede llevarnos al Padre se llama Jesucristo. Él mismo declaró y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué buscar en otra persona si Cristo es el designado por Dios? No hay Dios fuera de Cristo. No hay Dios fuera del Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo demás son inventos humanos, hermano. Son pesadillas que el mundo tiene, ¿verdad? Pero Cristo es el verdadero Dios. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a Timoteo en el capítulo 2, dice: hay un solo Dios y un solo Señor que se llama Jesucristo. Él es el único Señor y Dios. Entonces Dios acá, hermano, testifica audiblemente que Jesús es el Rey que ha venido a este mundo para salvarnos del pecado. Y la evidencia número 7 es la evidencia de los milagros. Ahora, ¿por qué Jesucristo hizo, hermanos, tantos milagros? Porque era una señal mesiánica. Si usted va conmigo al libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, aquí está hablando el profeta acerca, hermanos, del advenimiento del Rey de Reyes, el Mesías enviado por Dios. Dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. ¿Por qué? Está hablando en un tiempo, hermanos, cuando Israel va a ser restaurado espiritualmente, ¿verdad? Israel ha sido restaurado físicamente a su lugar, geográficamente a su lugar, pero no ha sido restaurado espiritualmente todavía. La restauración espiritual para Israel, hermanos, está todavía en el futuro. Pero la profecía estaba apuntando, hermanos, a la llegada de aquel que iba a restaurar en un momento determinado a la nación de Israel, que es Cristo el Señor. Por eso es que esta profecía está referida a la primer venida de Cristo. Y dice: la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Cómo verán esa gloria? Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Es una profecía, hermanos, mesiánica, directamente mesiánica. Ahora, aquí vienen las evidencias de ese Dios que viene con retribución para salvar a Israel. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Gloria a Dios. Dice, aquí está hablando de los milagros. En el Nuevo Testamento, hermanos, en el Evangelio de Lucas, o San Lucas, como también lo conocemos, en el capítulo 4, se ve aquí la evidencia de la obra del Mesías con los milagros. Dice, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, que por cierto es una profecía también de Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Sé que la evidencia, hermanos, del Mesías tenía que verse también con el poder con el cual él iba a hacer la obra, y también a través de los milagros o las manifestaciones sobrenaturales de Dios a través de él. Y Mateo en el capítulo 4 registra estas evidencias que eran evidencias puras del Mesías venidero para identificarlo
cuando Él llegara, en el capítulo 4 y en el versículo 23 dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué dice? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. ¿Y a quiénes le trajeron al Señor? Dice: todos los que tenían dolencias, todos los afligidos por diversas enfermedades, todos los que estaban atormentados, todos los endemoniados, todos los lunáticos, todos los paralíticos. ¿Y qué dice? Y los sanó. Hermano, ¿sabe por qué Jesús sanó a todos los enfermos que vinieron a Él? Porque Él es el Hijo de Dios. Amén. Ahora oramos por los enfermos, algunos sanan, otros no, y otros se mueren, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y el Señor nos usa, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no ponemos la mirada en el que ora. No, usted ponga la mirada en el que hace el milagro. No ponga la mirada en el estuche, hermano, sino ponga la mirada en aquel que obra el poder, con su poder las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor estaba demostrando que Él es el Hijo de Dios. Es que solamente el Hijo de Dios, hermano, el Rey de Reyes, el soberano, hermano, puede hacer esa obra total y completa en la vida de los hombres. Así que los pastores algo podemos hacer, hermano, pero no dejamos de ser vasos de barro. Pero el Señor, Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el único grande, hermano. Él es el que tiene el poder en su mano para hacer cuantas cosas Él quiera hacer, porque es soberano. Y es por eso, hermanos, que Mateo presenta al pueblo judío para demostrarles que Jesucristo es el enviado, es el Rey de Reyes, que deben de aceptarlo, deben de recibirlo en su corazón a través de todas estas evidencias. Pero ¿qué sucedió? Hermanos, no todos lo recibieron. Es más, la Biblia dice que Jesús, ya casi al final de su carrera, de su ministerio terrenal, desde el Monte de los Olivos, comienza a llorar, comienza a gemir, teniendo delante de Él la ciudad de Jerusalén. Porque Él estaba viendo, hermanos, en el espíritu, estaba viendo en el futuro, muchos años después, estaba viendo cómo esta ciudad iba a ser destruida, estaba viendo cómo las mujeres iban a ser, hermanos, abiertos sus vientres para sacar a los bebés que estaban dentro de ellas y estrellarlos sobre los muros de Jerusalén. Él estaba viendo, hermanos, la mortandad que venía sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no, a pesar de las evidencias que se les había presentado de que Jesucristo es el verdadero Señor y Dios, ellos, hermanos, no lo recibieron. Ellos lo rechazaron. Y entonces, claro, cuando Jesús ve eso en el tiempo, el Señor comienza a llorar sobre Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas a los profetas que te son enviados. Como quise, dice, recogerte, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Y es por eso que vienen días duros, días de juicio. Hermano, ¿por qué? Porque cuando el hombre, ante la evidencia de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando lo rechaza, entonces ya no tiene, hermanos, esperanza de salvación, porque solamente Cristo es el único que nos puede salvar. Es por eso que la Biblia también dice, estas son palabras que Jesús en el capítulo 12 de Mateo, cuando Jesús habla en el contexto del rechazo de Israel a su mensaje, y aún más cuando Israel o los judíos, sobre todo los líderes religiosos, hermanos, que le atribuían a Cristo los milagros
se los atribuían a Belcebú. Imagínense. O sea, ellos no solamente no creían en el Señor Jesús, teniendo las evidencias que hemos mencionado del Señor, sino que decían: Jesús hace milagros porque Belcebú es el que le da el poder para hacerlo. O sea, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando Jesús sale del agua en el bautismo, el Espíritu Santo vino sobre él. Y todos los milagros y todo el poder que Cristo, hermanos, reveló a Israel para salvación fue por obra del Espíritu Santo en él. Fue por la obra del Espíritu, la unción que conocemos nosotros del Espíritu Santo sobre él. Pero ellos rechazaron a Cristo y le atribuyeron sus obras al demonio. ¿Cuántas personas realmente no han blasfemado contra Dios de esa manera, hermano? Porque dicen: estos evangélicos están endemoniados. Mire, si usted le dice a un evangélico que está endemoniado, está blasfemando contra el Espíritu. Porque quien está en nosotros, dijo el apóstol Juan, mayor es aquel que está en mí que aquel que está en el mundo. Se estaba refiriendo al Espíritu Santo. Si usted es cristiano, el Espíritu de Dios reposa sobre su vida. Usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona, al ignorar esta verdad, esta realidad, hermanos, dice que un evangélico o que las iglesias evangélicas están endemoniadas, esa es una blasfemia contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía al arrepentimiento, hermano. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es el que nos lleva al único que nos puede salvar, a Jesucristo. Y si nosotros rechazamos la obra del Espíritu Santo, entonces, hermanos, estamos totalmente perdidos. Porque no hay otra forma de salvación más que a través de Cristo. El Espíritu Santo siempre le va a mostrar a Cristo para salvación, porque Él es el único camino, verdad y vida. No hay santo, no hay, hermanos, Dios, no hay ídolo, no hay persona, no hay líderes religiosos que puedan salvarle. El único que le puede salvar se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos va a guiar hacia Él. Pero aquel que rechaza a Cristo, y es por eso, hermanos, que quiero concluir con esta. Ya vimos las evidencias. Ahora, en segundo lugar, la necesidad de humillarnos y aceptar que Jesucristo es el Rey de los reyes y Señor de señores. Veamos, hermanos, la diferencia entre estos sabios que venían de Oriente, convencidos ya en su espíritu que Jesucristo era el Rey que había nacido. Si volvemos ahí a ese pasaje de la Escritura, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 10, vean lo que sucedió. Dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Ve qué interesante, estos hombres que estaban convencidos por el Espíritu, por las evidencias del Espíritu Santo, que Jesucristo era el Rey de reyes, el Señor de los señores, hermanos, ¿qué hicieron? Dice la palabra: se postraron y le adoraron. Hermanos, la actitud de postración está hablando de humillación. Nadie se va a postrar delante de alguien si no es porque su corazón está humillado delante de esa persona. Si no reconoce la superioridad o la grandeza de esa persona, hablando de los reyes en aquel tiempo, hermanos, nadie se puede humillar o nadie puede adorar sin humillación. Entonces ellos se humillaron porque reconocieron a Cristo como Rey y Señor. A diferencia, hermanos, de Herodes, aquí viene la parte, digamos, contraria,
¿Qué es lo que hizo Herodes? Dice el versículo, quiero ver cuál es el versículo que quería leer, el 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Versículo 8: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Pero vea qué es lo que ellos hicieron. Por guianza del Espíritu, dice: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora leamos el 12. Dice: pero siendo avisados por revelación en sueño, no volvieron a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué no regresaron a Herodes, hermano? Porque el Espíritu Santo les dio testimonio a ellos de que la intención de Herodes era una malicia, era una trampa que él quería, hermanos, poner a los pies de estos sabios. Fíjese cómo es la hipocresía, hermano. Cómo es realmente el corazón duro de una persona para poder reconocer la obra de Cristo en su propio corazón. Se inventa cosas evasivas, nada más ideas, hermanos, para tratar de aparentar lo que realmente no es. Ese es el corazón duro de las personas. Cuando el Señor les habla, cuando el Señor toca sus corazones, dice: mire, otro día será, o ahí voy a llegarle. Hay personas que dicen: mire, ahí voy a llegar solamente para quitarse de encima a alguien, ¿ve? Y ellos creen que están ofendiendo o que están dañando a aquella persona que les está incitando para que busquen a Dios. No, es la misma persona la que está cavando, hermanos, su propia tumba espiritual. Cuando una persona rechaza a Cristo, rechaza a Dios y no lo reconoce, aun cuando el papá, la mamá, un hermano, un amigo, un vecino le habla de Cristo porque Cristo le ama y porque Cristo quiere salvarle, hermano, no es que le estamos haciendo un favor a Dios, es Dios el que nos está haciendo el favor a nosotros. Pero aquella persona que es dura de corazón, que no reconoce a Cristo, va a buscar, hermanos, evasivas, va a buscar formas de cómo rechazar y adversar a aquel Hijo de Dios que vino a este mundo para salvarnos del pecado. Entonces, ¿qué pasó con Herodes? Bueno, Herodes rechazó a Dios. Es más, él mandó este edicto que aparece ya en la segunda parte de este capítulo de Herodes. Fue precisamente porque él tenía temor de que este rey que se anunció que había nacido lo destronara. El amor, hermano, el amor al dinero, el amor a las posiciones, el amor, hermanos, al poder humano, a la soberbia, al orgullo, a la vanidad, el amor a las cosas de este mundo. Lo mismo sucedió con aquel rey Antipas. No, fue el rey a quien Pablo le testificó. Agripa, no Gripe, sino Agripa. Pablo le testifica y le cuenta toda su historia a él y a muchos ahí acerca de cómo Cristo había tenido misericordia, cómo él, hermano, en su ignorancia religiosa y espiritual se había opuesto a Cristo y había perseguido a Cristo, persiguiendo a los cristianos. Y él les cuenta cómo él fue movido a misericordia y cómo el Señor lo salvó, cómo él lo restauró, cómo él lo levantó, cómo él tuvo misericordia de él y cómo él aceptó el señorío de Cristo en su propia vida. Él le testifica al rey
¿Y qué le dice el rey? Pablo, por poco me persuades para hacerme cristiano. Pero mire, lo que dice la palabra de Dios es que él no quiso reconocer a Cristo aun cuando Pablo le dio evidencias del poder de Cristo. Pero ¿sabe por qué no quiso? Porque él amaba su posición, porque él amaba, hermanos, el dinero, porque él amaba la grandeza humana, porque él amaba, hermanos, las cosas efímeras de este mundo. Lo mismo le pasó a Herodes. No quiso reconocer a Cristo. ¿Y qué pasó, hermano? Herodes está en el infierno. ¿Por qué? Porque no quiso reconocer a Jesús. Debe de haber una aceptación espiritual de Cristo como Rey. Debe de haber una aceptación intelectual. Debe de haber una aceptación inteligente. Es más, la palabra arrepentimiento significa, en realidad, significa cambio de mentalidad. Sucede un cambio en la mente cuando la luz del Evangelio, hermanos, viene a nuestra vida. El Señor nos revela inteligentemente lo que significa Cristo, lo que Él es. Se necesita un cambio inteligente, se necesita un cambio en la parte emocional, se necesita un cambio en la voluntad para poder seguir a Cristo, para reconocerlo, para aceptarlo como lo que Él es. Hermanos, se necesita aceptar esa verdad, y el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda en esa revelación y en esa aceptación de Cristo. Pero también, además de la aceptación, y es por eso que insistimos, hermanos, muchas veces en las prédicas, de la necesidad de que aquel que no ha aceptado, hoy tal vez usted comprenderá un poquito mejor lo que significa, por qué se predica la aceptación, la necesidad de aceptar a Cristo. Algunos dicen, mire, si yo ya nací siendo cristiano, si me bautizaron cuando era chiquito. No, es que no se refiere a una, no se refiere a una liturgia, no se refiere a una religiosidad, sino que se refiere a un cambio, a una aceptación inteligente, a una aceptación voluntaria de lo que significa Cristo cuando la verdad del Evangelio viene a nuestra vida. Hermanos, por eso es importante aceptar. Sabe que el bautismo de Juan, porque Juan fue el que comenzó a bautizar en el Jordán, el bautismo significaba aceptación del mensaje que Juan tenía. Cuando una persona venía para aceptar ser bautizada por Juan, estaba aceptando la verdad, el mensaje que Juan predicaba. ¿Y qué predicaba Juan? Juan predicaba el advenimiento del Mesías. Por eso es que, hermanos, el bautismo, hoy en día el bautismo, algunos lo ven nada más como un requisito para tener membresía. Hermano, mire, el bautismo, usted no debe buscar bautizarse para tener el requisito cumplido de ser miembro de X iglesia. Ese es un error. Nos bautizamos, ¿por qué? Porque el bautismo es, hermano, una evidencia que estamos aceptando el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Amén. Aquel que decide pasar por las aguas bautismales es porque está aceptando que Cristo es el único Rey de Dios para su vida. El único Rey y Dios para su vida. Eso significa el bautismo. Por eso, hermanos, Jesús se bautizó. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Porque Él necesitaba bautizarse? No. Porque Él se identificó a través del bautismo, hermanos, con esa verdad que Él mismo era la verdad. Juan había predicado de esa verdad y ahora Él iba a predicar esa verdad por los siglos. Ahora, aceptación y sometimiento. ¿Es necesario aceptar a Cristo? ¿Es necesario reconocerlo como lo hicieron los magos, los sabios de Oriente? Pero también, hermanos, es necesario someternos a Él. Es que mira, aceptar a Cristo, hermanos, de cierta manera es fácil, ¿no? Más cuando los problemas nos abaten, hermano. Mire, cuando hay problemas, corriendo va la gente a aceptar a Cristo, ¿no? ¿Verdad?
Aceptar a Cristo de cierta manera, es decir, cuando el Espíritu Santo genuinamente nos revela, y aceptarlo como Rey y Señor de la vida. Pero hermanos, la otra cosa, para vivir bajo el señorío del Rey, de Cristo, es el sometimiento. Y el sometimiento quiere decir obediencia a su palabra y a su espíritu. El que es verdadero cristiano va a vivir una vida sometida a Cristo, hermano. No va a andar haciendo lo que quiere, hermano, viviendo como quiere. No, es que yo soy cristiano, pero vive, hermano, como quiere vivir. No, el que es hijo del Rey, el que se ha sometido al Rey de Reyes, su vida, hermano, lo va a evidenciar a través de la obediencia a su palabra y la obediencia al Espíritu Santo, que son los medios por los cuales Dios conduce la vida de un cristiano, a través de la palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo hemos aceptado al Rey, si hemos aceptado que Cristo es el Rey, el soberano de nuestras almas, y lo hemos aceptado en nuestro corazón, entonces tenemos que ser consecuentes con esa aceptación, sometiéndonos a Él. Que no existe, hermanos, en el concepto original del reino, una persona que diga que está sometida a un rey sin obediencia. Hoy se puede hacer en las iglesias porque no entendemos lo que significa vivir bajo el gobierno de Cristo. Por eso es que hay muchos evangélicos, hermanos, muchas personas que viven como quieren, hacen lo que quieren, porque no han entendido realmente, hermanos, lo que significa el sometimiento a Dios. Pero, amados hermanos, si Cristo, si usted, mire, si el Espíritu Santo le ha traído la revelación a usted de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y usted lo ha aceptado en su corazón, como lo aceptaron los fieles, los magos, los sabios en aquel momento, pero ellos no se quedaron nada más en la aceptación, sino que dice, al verlo, se postraron, le adoraron y le ofrecieron. Como cristianos, si usted ha aceptado a Cristo, gloria a Dios. Si no lo ha aceptado, puede aceptarlo hoy o mañana, mientras el Señor le dé tiempo. Pero la evidencia de que estamos reconociendo a Jesús como soberano en nuestra vida es nuestro sometimiento a Él. Si estamos sometidos a Él, estamos evidenciando que realmente hemos entendido lo que significa lo que Jesucristo es como Rey en nuestro corazón. El Señor dice en su palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, pero no obedecéis lo que yo os digo? La única forma de evidenciar el reinado de Cristo, el gobierno de Cristo en nuestra vida es, hermanos, a través de la obediencia a Él y a su palabra. Y sabe, hay bendición en la obediencia. Moisés le dijo al pueblo, escojan entre la bendición y la maldición. Pero le dijo, si ustedes obedecen, o sea, Dios a través de Moisés, a través de la ley, si ustedes obedecen, estas serán las bendiciones que vendrán sobre su vida. Tremendas bendiciones que hay, hermanos, ahí en el libro de Deuteronomio, para los que obedecen. Pero si ustedes deciden desobedecer a Dios, desobedecer su palabra, estas son las maldiciones. Hermanos, analicemos nuestra vida, si estamos llenos de bendición o llenos de maldición. La bendición es fruto de la obediencia, la maldición es fruto, hermanos, de la rebeldía, es fruto de la falta de sometimiento en obediencia a Dios. Pero, hermanos, la buena nueva es que Dios nos quiere bendecir. Amén. Que Dios quiere que usted y yo, nuestra vida esté colmada de bendición. Tengo la idea de que los sabios, imagínese usted, hermano, después que adoraron al Señor, dice que se fueron a sus casas, me imagino, a los lugares donde ellos habían venido. Pero ¿con qué ánimo, hermanos? ¿Con qué esperanza?
con qué alegría, con qué gozo habrán ellos regresado después de haber tenido un encuentro y un sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le digo, amado hermano, no hay libertad sin el sometimiento a Dios. No hay bendición sin el sometimiento a Dios. No hay grandeza de un cristiano sin sometimiento a Dios. No hay prosperidad, no hay madurez espiritual, hermano, que pueda, si no viene como fruto de un sometimiento en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el llamado para esta tarde, para terminar, ¿cuántos de los que estamos aquí ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Rey? ¿Cuántos ya lo han aceptado como el Rey de su vida, el soberano de su vida? Si hay algunos aquí que no levantaron la mano, es porque todavía no lo han aceptado como Rey. Y si no lo han aceptado, ante todas estas evidencias que nos da la palabra, el llamado es que usted acepte a Cristo, reconozca que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida. Y la otra pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí estamos evidenciando el haber aceptado a Cristo a través de la obediencia a Él y a su palabra? No le voy a pedir que levante su mano, pero ¿cuántos estamos siendo obedientes a Jesús? Dios, y usted lo sabe, Dios y yo lo sé. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, bendito Señor. Si tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, ayúdanos a humillarnos, Señor, para reconocerlo y aceptarte en nuestro corazón. Si hay aquí alguna persona que todavía no ha aceptado a Cristo como el Rey, el soberano de su vida, el Salvador de su alma, o alguna persona que en la distancia nos ve a través de este canal de televisión o por el internet, si el Espíritu de Dios le ha dado evidencias inequívocas, claras, profundas, poderosas de quién es Jesús, ya no resista su corazón, acepte que Jesucristo es el soberano Dios, recíbalo en su corazón. Y si usted quiere dar este paso de fe, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, para reconocer que necesito a Cristo en mi corazón. Padre, reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él vino a este mundo para buscarme, para salvarme, para darme una vida nueva. Por eso este día yo recibo a Cristo como mi Señor, como mi Salvador personal. Recibo a Cristo, al Rey de los Reyes, en mi corazón. Perdóname todos mis pecados. Cambia mi vida, cambia mi destino eterno, Señor, porque este día me humillo para reconocerte a ti como el Rey de mi vida. Señor, gracias. Gracias por amarme, gracias por ese amor incondicional. Gracias por el perdón, Señor, y la gracia. Oh, Señor, gracias por tu inmenso amor, Señor. Señor, te pido que todos los que ya decimos ser cristianos, que podamos entender lo que significa vivir bajo el reino de Dios. Y que en el reino de Dios no hay opción más que obedecer y caminar en obediencia a la palabra y a Dios.
Señor, bendice esta iglesia. Todos los que querramos obedecer a Dios, pónganse de pie. Los que quieran ser obedientes al Rey, los que quieran decirle al Señor en esta tarde, antes de salir de este lugar: Señor, ayúdame a ser obediente a ti y a tu palabra. Ayúdame, Señor, a caminar no como yo quiero, sino como tú quieres. Ayúdame a vivir no como yo quiero, sino como tú quieres, como tú me lo has revelado ya en tu santa palabra, Señor. Quiero vivir, Señor, en obediencia. Mi obediencia mostrará que tú eres el Señor de mi vida. Mi obediencia demostrará, Señor, que tú eres el soberano, el gobernador, el Señor de mi vida. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. Señor, ayúdanos a caminar en obediencia al Rey Jesús, en nuestras vidas cada día, Señor. En tu nombre precioso, Padre, lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.